Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. En el último vídeo estuvimos hablando sobre moda sostenible en cuanto al atuendo para los eventos y dimos algunas pinceladas sobre cómo elegir un vestido de novia, atendiendo a estos criterios de sostenibilidad. Pero hoy me gustaría ayudar a que encuentres tu vestido ideal. Sé que buscar un vestido de novia no es tarea fácil. Por eso quiero ayudarte a ti especialmente, futura novia, a que encuentres ese vestido que atienda a tus gustos, a tu tipo de silueta, a tus colores y al estilo general de la boda. Así que quédate en este vídeo porque después sabrás exactamente qué vestido debes usar. Bueno, para empezar debemos inicialmente definir nuestro estilo y el estilo de la boda. Muchas veces coinciden, pero es verdad que como la boda también tiene algo del estilo de nuestra pareja, pues a veces hay ciertos aspectos que no concuerdan. Por eso debemos definir a qué hora va a ser la boda, de día, de noche, a media tarde, etcétera. Cuánto va a durar, porque ya hay bodas que empiezan desde por la mañana y terminan a las tantas de la madrugada, o bien únicamente desde el atardecer a las 2 de la mañana o hasta cuando se alargue. Siguiente sería buscar el tipo de etiqueta o dress code que vamos a emplear en nuestra boda, ya que puede ser formal, informal, semiformal. Lo siguiente sería ver ese estilo que nos caracteriza, un estilo más romántico, un estilo más rockero, un estilo más sensual, un estilo más lady, un estilo más contemporáneo, más clásico. Eso nos ayudará a definir el tipo de vestido que estamos buscando. Por ejemplo, imaginemos que la pareja es una pareja surfera, quiere casarse en la playa, va a hacer una ceremonia civil y va a empezar sobre el atardecer. Bien, como es una boda en la playa, debemos elegir un estilo más, a lo mejor más casual, más informal, porque este tipo de bodas suelen caracterizarse por eso. Normalmente, otra cosa que se me olvidó decir es que debemos ver la estación, no va a ser el mismo vestido que vamos a usar en una boda de invierno que en una boda de verano. Entonces, normalmente si es una boda a la playa, seguramente sea verano, con lo cual podemos utilizar vestidos sin mangas y demás. Y con un aire pues muy vaporoso, nada recargado, ni con líneas muy marcadas. Un vestido quizás en línea A, suelto, que nos permita respirar, que estemos cómodas caminando en la arena. A lo mejor ni siquiera tenemos que usar velo ni zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de características de la boda y de estilo que le vamos a dar nos va a ayudar también a encontrar el vestido ideal tanto para nosotras como para sentirnos cómodas durante esa ceremonia. Lo siguiente, y creo que toda novia está esperando, cómo elegir tu vestido en base a tu figura. Bien, primero, para hacer esta clasificación, debemos plantarnos delante del espejo y ver más o menos qué formas, qué curvas tiene nuestro cuerpo. Entonces, vamos a definir nuestro cuerpo en base a estos cánones. Son simplemente generalidades, no todos los cuerpos se adaptan a los mismos y son exactamente así. Entonces, de manera general nos vamos a acercar a unos o a otros, ¿vale? Solo para que tengamos una idea. Entre ellos se encuentran el reloj de arena, el ovalado, el triángulo invertido y el recto. Así que vete corriendo al espejo, te espero aquí porque te voy a decir qué vestido se adapta mejor a tu tipo de cuerpo. Bien, empecemos pues con los vestidos para el tipo de cuerpo redondo, ovalado o manzana, como queráis llamarle. Un tipo de cuerpo que suele ser bastante voluminoso y sin una línea de cintura bien definida. Vale,
Para este tipo de cuerpo debemos evitar los vestidos corte imperio, los vestidos muy entallados, como por ejemplo el que me puse yo en el último vídeo, os lo dejo por aquí si queréis verlo, o también vestidos sin asillas o con el tipo de asilla espagueti. Esos no van a favorecerte nada. Lo que sí te va a favorecer son vestidos tipo A, vestidos también corte princesa o tipo globo, ¿vale? Que son bastante amplios por debajo. Y también el cuello en pico o los escotes pronunciados. Siguiente tipo de cuerpo, un cuerpo de triángulo o tipo pera. Este cuerpo se caracteriza por tener unas caderas bastante amplias en comparación con sus hombros, que suelen ser más estrechos. En este tipo de cuerpo no conviene usar vestidos con escote en V, ni tampoco vestidos que sean envolventes o entallados como el que os mencionaba anteriormente. Lo que sí puede usar son vestidos que agreguen volumen a su zona superior. Lo podríamos conseguir con volantes, pero es verdad que hay unos vestidos que favorecen más a este tipo de figura, como son los vestidos de línea A, los vestidos también globo, los vestidos con tipo corset, ¿vale? Con la parte superior tipo corset, y también los vestidos que tengan escotes redondeados abiertos, porque esto va a aportar mucho volumen a sus hombros. Bien, y para el cuerpo, que es totalmente lo contrario a este, es decir, un triángulo invertido, el cual tiene los hombros más anchos que sus caderas, vamos a usar los mismos que utilizamos para el tipo de cuerpo, ovalado, ¿vale? Es decir, vamos a evitar asillas tipo espagueti o vestidos sin asillas. También vamos a evitar los vestidos muy envolventes o muy entallados y los vestidos corte imperio. Por el contrario, vamos a usar vestidos que sean tipo línea A, tipo globo, princesa. Vamos a usar vestidos también con escotes, tipo V, o que sean bastante profundos esos escotes, ¿vale? Y sobre todo tener cuidado con los volúmenes en la zona superior, ¿de acuerdo? No mucho brillo, no mucho volante, ni hombreras. Siguiente tipo de cuerpo, un cuerpo recto, un cuerpo que normalmente no tiene bien diferenciada su cintura y que puede ser bien voluminoso, aunque estaríamos más bien hablando de un tipo ovalado redondo, o bien bastante delgadito con sus líneas poco marcadas. Vale, este tipo de cuerpo tiene la peculiaridad de que su cintura no está marcada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le ponemos un tipo corset? Un vestido tipo corset, perdón, que seguramente es lo que estás pensando. Bueno, pues que realmente no le va a ayudar en nada, porque por mucho corset que le pongas, nos va a ayudar a que su cuerpo se vea, o sea, su cintura se vea más definida. Es decir, este vestido no lo vamos a usar para este tipo de cuerpo. Tampoco vamos a usar vestidos tipo princesa, ni vestidos con escote tipo barco, escotes muy planos o que no tengan ni mucho a lo mejor encaje, ni algún brillante, ni algo que haga que se defina ese gusto, ¿vale? Entonces este tipo de vestidos no lo vamos a usar. Lo que vamos a tratar es evitar que la vista se nos vaya a la cintura, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a usar son vestidos tipo corte imperio, vestidos en línea A, vestidos con faldas muy voluminosas, ¿vale? Faldas con volantes, o vestidos
que tengan también en la parte superior bastante decorada. Es decir, no vamos a centrarnos mucho en marcar la cadera, sino aportar volumen arriba y aportar volumen abajo. Bien, y por último nos quedaría el tipo de cuerpo que digamos que sería el perfecto, pero cada tipo de cuerpo es bonito como es. Me refiero al cuerpo que es reloj de arena o en 8. Le va muy bien casi todo. ¿Qué pasa? Que tiene un gran problema, y es que este tipo de cuerpo, aunque pueda llevar de todo, debe evitar descompensarse, porque si agregamos mucho volumen arriba o mucho volumen abajo, estaremos descompensándolo, y eso no es lo que queremos. Entonces debemos evitar vestidos como por ejemplo corte imperio o vestidos como por ejemplo tipo globo. Y para este cuerpo, ¿cuáles son los mejores vestidos? Pues bien, los vestidos como por ejemplo los entallados, vestidos que tengan la línea de la cintura a lo mejor un poco más baja, pero que sigan siendo entallados, por ejemplo los de corte sirena, vestidos también que tengan escote en V, vestidos también tipo A, y vestidos que por ejemplo tengan un escote tipo corazón. Bueno, y vamos a hablar de los colores. Normalmente las novias se casan de blanco, pero es verdad que a lo largo de estos años han ido introduciéndose otros tipos de colores, ya sea como accesorio, por ejemplo en cinturones o corpiños de otro tipo de color que no sea el blanco, o vestidos negros. Dentro de esa gama de colores vamos a quedarnos con los blancos por ahora, que seguramente será el más usual y el que probablemente estás pensando. ¿Y qué tipo de blanco usar? Porque hay gran variedad de blancos. Lo primero que debes hacer es determinar qué tipo de piel tienes. ¿Y con qué tipo de piel quiero decir? Si tu piel tiende a tener tonos fríos o tu piel tiende a tener tonos cálidos. Un truco para determinar esto es mirarnos las venas. Si son azules, medias moradas, quiere decir que tenemos un subtono de piel frío. Si por el contrario son más verdosas, tendremos un subtono de piel cálido. Esto se hace complicado, creedme, de verlo, porque las luces que tenemos en casa, los focos y demás, hacen que pueda cambiar el tono, así que lo mejor es verlo en luz natural, y eso determinará si vamos a usar un blanco más nieve, más impoluto, más frío, o si por el contrario tenemos un tono de piel más cálido, vamos a utilizar a lo mejor un blanco más crema, tirando un poco más al amarillo. La verdad que este es un tema muy amplio, entonces decidme en los comentarios si os interesa y así os haré más vídeos sobre esto. Y por último, y lo más importante, es que ese vestido ha de ser cómodo y conforme a tus gustos. No pretendamos que si te digo que tienes que llevar un vestido corte princesa o tipo sirena, y tú, por ejemplo, eres una mujer muy elegante que no quiere que su cuerpo se vea expuesto, por decirlo así, aunque no está expuesto, pero que se vean mucho sus curvas, obviamente vas a usar más el lineal, te vas a ver más identificada, y quizá dentro de ese vestido vas a utilizar un vestido sobrio con líneas rectas. Eso es a lo que me refiero, que veamos el estilo de la boda y nuestros gustos para luego coger todos estos tips que te he dado y adaptar ese vestido a ti, con el cual también te has de sentir cómoda. Evitemos los vestidos que sean un lastre, que luego no podamos bailar con ellos, ¿de acuerdo? Es verdad que muchas novias se lo cambian, pero hay otras que no tienen esa posibilidad y que han de bailar con el mismo vestido que han llevado a la ceremonia, ¿de acuerdo? Si esto no es posible y el vestido tiene mucha cola, que suele pasar, ver si esa cola se puede recoger o se puede quitar, o buscar un vestido que no tenga cola y usar velos, y que esos velos, otro tema también importante que seguramente hablaré,
os lo podéis quitar y dejar el pelo suelto o con el recogido que tengáis, y que os sea más fácil a la hora de estar en el banquete y luego la posterior fiesta. Y bueno, estos han sido los tips para encontrar tu vestido ideal. Espero que después de ello tengas más clara la idea y que tengas más criterio a la hora de encontrar ese vestido. Por supuesto, tenemos que también mirar nuestro presupuesto y la calidad de los vestidos y la tela que vamos a adquirir. Recordar en el último vídeo que también podéis alquilar, no solo hay que comprar, y si compramos también, si no queremos tenerlo guardado en un cajón, lo podemos donar, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Au revoir!